Capítulo 1. La voz que quemaba en silencio. Lo recuerdo como si aún ardiera dentro de mí. Aquella noche, el confesionario no era de madera y silencio, sino de fuego invisible que se colaba por las rendijas. Yo esperaba la rutina de siempre, pecados simples, culpas repetidas, hasta que su voz atravesó la rejilla. No fue un saludo, ni siquiera una palabra completa. Fue un susurro, un hilo de aire cálido que rozó mis oídos como un aliento íntimo, demasiado cercano, y juro por Dios que sentí como me temblaron los labios antes de escuchar la primera frase. Padre, mis labios arden cuando nombro mis pecados. Quise pensar que era un recurso dramático, una metáfora de penitente atormentada, pero no. Cada sílaba suya traía consigo un calor real, un pulso vivo que me recorría la piel bajo la sotana. Tragué saliva, intentando recordar mi lugar, mi voto, mi deber. Sin embargo, lo que ella comenzó a confesar no tenía nada de ordinario. Hablaba de noches sin oración, de rezos interrumpidos por gemidos, de un cuerpo que buscaba placer al mismo tiempo que buscaba a Dios. Y cada palabra parecía rebotar en las paredes del confesionario, multiplicándose, envolviéndome. Intenté interrumpirla, ofrecer penitencia rápida, pero entonces sucedió. El aire se impregnó de un aroma extraño, una mezcla entre incienso y carne recién quemada. Bajé la vista y noté que el rosario en mis manos estaba caliente, como si las cuentas hubieran pasado por brasas. Me armé de valor y pregunté su nombre. Ella rió, un sonido bajo y húmedo, casi un gemido. Mi nombre no importa, Padre. Solo mis labios, ellos son los que confiesan. El silencio posterior me resultó insoportable. Sentía su respiración al otro lado, lenta, marcada, como si el tiempo se hubiera detenido. Y entonces lo escuché, un beso. No un beso dado, sino el eco de uno imposible, rozando la rejilla entre nosotros. Me incliné hacia atrás, con el corazón golpeando mi pecho, pero era demasiado tarde. Algo dentro de mí ya estaba marcado. Aquella confesión había dejado brasas en mi boca, aunque yo no hubiera dicho nada. Desde esa noche entendí que no era un sacerdote escuchando una penitente. Era un hombre atrapado en el fuego de una voz que ardía entre labios invisibles, y que pedía más. Capítulo 2. El secreto del aliento prohibido. Cuando regresé al confesionario la noche siguiente, juré a mí mismo que sería distinto. Había rezado, ayunado, y me convencí de que la primera vez todo había sido una ilusión, un juego de la mente agotada. Pero apenas la escuché entrar, el aire se espesó como si la capilla entera supiera que ella había vuelto. El crujido de la madera anunció su presencia. No vi su rostro, pero su aliento se deslizó por la rejilla como un viento tibio, y entonces habló, con un tono aún más bajo que la noche anterior. Padre, mis labios no me dejan dormir. Se abren solos en la oscuridad, como si supieran palabras que yo no deseo pronunciar. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Le pedí que explicara. Ella rió suavemente, y su risa no era inocente, era húmeda, densa, como si llevara dentro el eco de un gemido. No son rezos comunes, continuó. Son oraciones que queman, plegarias que se mezclan con mi piel. Cada vez que intento callarlas, mi cuerpo responde, y mi aliento se convierte en fuego. Las palabras me golpearon como una bofetada. No era la descripción de un pecado, era una tentación vestida de confesión. Quise interrumpirla, pero mi voz se quebró. No pude. Ella siguió, cada vez más cerca de la rejilla. ¿Sabe lo que es sentir que un gemido puede ser oración? Susurró. Que la culpa y el deseo ardan al mismo tiempo en los labios. Mi respiración se aceleró. El confesionario se volvió un horno invisible. El incienso que quemaba en el altar comenzó a gotear cera líquida, aunque no había vela cerca. Y yo, sacerdote, me descubrí inclinándome hacia adelante, como si buscara un poco más de ese aire prohibido. Dígame, Padre. Su voz era una caricia que cortaba,
¿Cuál es el límite de la confesión? ¿Dónde termina el pecado y comienza la verdad? No supe responder. El silencio me delató, y en ese vacío, ella dejó escapar un suspiro que ardió en mis labios como si hubiera sido depositado allí, directamente. Esa noche comprendí que su aliento no era humano, era un pacto, y yo ya lo había respirado. Capítulo 3. El rosario que se deshizo entre sus dedos. Aquella tercera noche no fui yo quien la esperó. Fue como si el confesionario mismo la llamara. Sentí el impulso de entrar antes de que las campanas dieran las 11, como si mis rodillas supieran dónde caer. Y allí estaba ella, su sombra filtrándose por la rendija, respirando con calma pecaminosa. No pronunció un saludo, simplemente dejó que sus dedos rozaran la madera de la rejilla. El sonido era leve, pero cada roce vibraba dentro de mí como si estuviera tocando mi piel. Yo tomé mi rosario, buscando refugio. Lo apreté entre mis manos, repitiendo en silencio un Ave María tras otro. Pero cuando ella comenzó a hablar, las cuentas se tornaron pesadas, ardientes, como si cada palabra suya encendiera una llama invisible. Padre, hoy no vengo a pedir perdón, vengo a recordar. Su confesión no fue sobre actos presentes, sino memorias. Hablaba de noches en que sus labios pronunciaron plegarias con la lengua ardiendo, de manos que no supieron distinguir entre devoción y deseo. La escuchaba y cada palabra suya parecía arrancar cuentas del rosario, hasta que lo sentí resbalar. De pronto, con un chasquido seco, el hilo se rompió. Las cuentas rodaron por el suelo del confesionario como gotas de sangre encendida. Me incliné para recogerlas, pero estaban tan calientes que tuve que apartar la mano. Ella rió suavemente, como si hubiera esperado ese momento. Los objetos santos no soportan lo que traigo en mis labios, susurró. Solo usted puede escucharlo, solo usted puede contenerlo. Mi pecho se agitó. Quise rezar en voz alta, pero cada intento se ahogaba en mi garganta. Entonces sentí algo imposible. El olor del rosario quemado se mezcló con un aroma dulce, como de piel mojada en incienso. ¿Acaso lo siente, padre?, me preguntó, cómo se deshace su fe entre mis palabras, como su rosario entre mis dedos, y juro que la vi, no su rostro completo, sino una chispa fugaz, labios húmedos, rojos, rozando la rendija, como si el fuego mismo quisiera besarme. Esa noche comprendí que ya no se trataba de escuchar un pecado, era un ritual, y yo, sin saberlo, había roto el primer sello. Capítulo 4. El deseo que rezaba de rodillas. Esa noche, cuando crucé el umbral del confesionario, supe que no había retorno. La penumbra parecía más densa, y el incienso colgado en el aire era tan pesado que apenas podía respirar. Me arrodillé como siempre, pero no era yo quien buscaba absolver, era yo quien esperaba, febril, que ella regresara. La puerta crujió. Un murmullo de tela rozando el suelo anunció su llegada. Esta vez no habló enseguida. La escuché acomodarse, suspirar, y después, un sonido inconfundible, sus rodillas golpeando suavemente la madera. Padre, dijo con voz temblorosa, estoy de rodillas, no para rezar, sino para sentir cómo el pecado me atraviesa mientras pronuncio el nombre de Dios. Un escalofrío recorrió mi espinazo. Intenté no imaginarlo, pero era imposible. La visualicé postrada, sus labios rozando la palabra, Señor, con un temblor que parecía placer más que devoción. Mis plegarias no suben al cielo, Padre, susurró, se quedan atrapadas en mi cuerpo, y cada vez que digo perdóname, mi carne arde más fuerte. Mis manos temblaban sobre mis rodillas. El silencio entre sus frases era peor que las palabras. Era un silencio cargado, húmedo, que latía como un corazón invisible entre los dos. De pronto, un golpe sordo me sobresaltó. Ella había dejado caer algo, una vela pequeña, aún encendida, que rodó hasta mi lado de la rejilla. La llama iluminó brevemente sus labios. Apenas un destello,
pero suficiente para dejarme marcado, brillaban como si hubieran sido ungidos en fuego. Dígame, Padre, su voz se quebraba entre gemido y rezo, ¿cuál de mis rodillas reza y cuál desea? ¿Dónde termina la plegaria y comienza el temblor? Yo no respondí, no podía. El calor de esa vela me rozaba el rostro como una caricia imposible. En ese instante, comprendí que no estaba confesando un pecado, estaba ofreciéndome uno, y yo, arrodillado, ya no sabía si rezaba o si deseaba caer con ella. Capítulo 5. El eco de un beso que no fue. La madrugada siguiente descubrí que el confesionario ya no era un lugar de absolución, sino de espera. Esperaba su voz, su aliento, ese temblor que convertía la culpa en un rito. Pero esa noche, ella tardó en llegar. El silencio era tan espeso que podía escuchar el latido de mi propio corazón, acelerado, impaciente. Entonces, de la nada, lo sentí, un roce en la rejilla, como el aliento de unos labios a punto de rozar los míos. Me incliné, sorprendido, pero no había nadie al otro lado. El banco vacío, el aire frío, y sin embargo, el beso permanecía allí, suspendido, un eco imposible que ardía en mi boca. Me persigné con torpeza, murmurando un Padre Nuestro, pero en cada pausa del rezo, escuchaba un susurro que no provenía de mí, un murmullo suave, húmedo, que repetía lo mismo una y otra vez. Padre, ¿me desea? Me levanté sobresaltado. Abrí la puerta del confesionario y la nave de la iglesia estaba vacía, iluminada apenas por las velas titubeantes del altar. Caminé por el pasillo central, con el rosario roto en el bolsillo, y de repente lo escuché de nuevo, el mismo susurro. Esta vez detrás de mí. Me giré de golpe, y allí estaba, no ella, sino la sombra de unos labios proyectados contra la pared, como si la piedra misma hubiera aprendido a besar. El sonido del eco me rodeaba, un beso que nunca fue, multiplicándose en las bóvedas como un cántico profano. Caí de rodillas, temblando, incapaz de distinguir si era tentación o castigo. Cerré los ojos, pero el calor seguía allí, ardiendo en mi boca, como si realmente hubiera probado ese beso prohibido. Cuando finalmente la escuché entrar al confesionario, horas después, su voz estaba impregnada de risa. ¿Lo sintió, padre?, preguntó. El beso que no le di, pero que ya lo marca. Y comprendí con horror que el eco no era ilusión, era el primer sello de un pacto que avanzaba, aunque yo nunca hubiera dicho sí. Capítulo 6. La noche en que ardió la cruz. Esa noche el confesionario olía distinto. No era incienso, ni humedad de templo antiguo, era humo. Apenas entré, sentí en la garganta el ardor de algo que había sido quemado. Sin embargo, ninguna vela estaba encendida. Me senté, decidido a resistir, pero apenas apoyé las manos sobre la madera. Lo escuché, su respiración al otro lado, pausada, como si hubiera estado allí esperándome horas enteras. Padre, susurró, esta noche no vengo a confesar, vengo a mostrarle lo que mis labios han encendido. Antes de que pudiera preguntar, lo vi. La cruz pequeña clavada en la pared del confesionario empezó a oscurecerse, como si una brasa invisible la devorara. El humo brotaba lentamente, y el Cristo de metal se tornaba rojo incandescente. Lo ve. Su voz era casi un gemido. Cada palabra que pronuncio hace arder la fe que me rodea. Y usted es el único que no huye de ese fuego. Me levanté de golpe, temblando. El metal chisporroteaba, y el calor me golpeaba en el rostro. No era ilusión. La cruz estaba ardiendo sin llamas, como si respondiera a un deseo oculto que ninguno de los dos había querido nombrar. Ella rió suavemente, y esa risa me perforó como un cuchillo. ¿Cuánto falta para que usted también arda, padre? ¿Cuánto para que sus labios confiesen lo que ya sienten? Mis rodillas cedieron.
Caí frente a esa cruz chamuscada, incapaz de rezar. Y entonces sucedió algo aún más terrible, una chispa saltó de la madera y rozó mis labios. Me quemó, dejándome marcado, como si el beso invisible de la noche anterior hubiera dejado huella en carne viva. El silencio que siguió fue insoportable. Solo escuchaba mi respiración agitada y el crujir lento de la cruz, que se partía en dos, cayendo al suelo como un hueso roto. Ella no dijo nada más. Se levantó, y el eco de sus pasos quedó suspendido en la penumbra. Yo permanecí allí, con los labios ardiendo, sabiendo que ya no era un testigo, era parte del incendio. Capítulo 7. Los labios que sangraban plegarias. Aquella noche no hubo campanas que anunciaran su llegada. El silencio de la iglesia era tan espeso que cada paso mío resonaba como un trueno contenido. Entré en el confesionario con el corazón desbordado, temiendo y deseando lo mismo, volver a escucharla. La puerta se abrió lentamente. No vi su rostro, pero algo cayó al suelo con un sonido húmedo. Me incliné, y lo que descubrí me heló la sangre. Eran gotas rojas, espesas, que se deslizaban bajo la rejilla. Sangre. Su voz llegó después, rota, como si se desgarrara en cada palabra. Padre, mis labios ya no pueden callar. Cada vez que rezo, se abren y sangran como si mis plegarias los cortaran desde dentro. Un estremecimiento recorrió mi cuerpo. Intenté responder, pero me quedé mudo. Ella prosiguió, su respiración agitada, mezclando gemido y lamento. Cuando pronuncio el Padre Nuestro, siento que mi boca no reza, se desgarra, y la sangre corre como si cada palabra fuera una herida. De pronto, vi a través de la rendija un destello húmedo, sus labios, rojos, entreabiertos, con el rastro oscuro de plegarias que goteaban en forma de sangre. Y sin embargo, lo más aterrador no fue la visión, sino el deseo que despertó en mí. ¿Quiere escucharlas, Padre?, me preguntó, con un hilo de voz que ardía como hierro al rojo vivo. ¿Quiere probar lo que reza mi carne? Me eché hacia atrás, presionando la espalda contra la pared del confesionario. El olor a hierro y a incienso quemado me rodeaba, intoxicándome. Cerré los ojos, intentando rezar en silencio, pero lo único que escuché fue el goteo constante, cada gota cayendo al suelo como un eco de campana maldita. De repente, la sangre se deslizó hasta mis zapatos, tibia, viva, como si buscara marcarme también, y en ese instante lo comprendí. No era solo su culpa la que confesaba, era su cuerpo el que rezaba, sangrando plegarias que ningún cielo podría escuchar, pero que ya habían comenzado a escribirse en mi piel. Capítulo 8. La confesión que lo desnudó por dentro. No sé en qué momento dejé de ser sacerdote y me convertí en penitente. Esa noche, cuando entré en el confesionario, el aire ya no pesaba de incienso ni de humo, pesaba de ella, de la espera. Sabía que sus labios sangrarían plegarias, pero lo que sucedió fue aún más terrible. Apenas se acomodó al otro lado, no me dio tiempo a pronunciar una palabra. Hoy no quiero hablar de mí, Padre, susurró. Hoy quiero escuchar sus pecados. Sentí que la tierra se abría bajo mis pies. Balbuceé, intentando recordarle que mi deber era absolver, no confesar. Pero ella insistió, con un tono que era ruego y mandato al mismo tiempo. Usted me ha escuchado. Ahora yo lo escucharé a usted. Un silencio denso se instaló. Mi lengua pesaba como plomo, pero la verdad empezó a escurrirse, desnuda, sin que pudiera detenerla. Le confesé mis pensamientos, las imágenes que su voz me había sembrado, los temblores que me recorrían cada vez que sus labios rozaban la rejilla. Ella respiraba hondo, como si cada palabra mía la acariciara, y yo, en cada frase, me iba quedando más vacío, más expuesto. Siga, Padre,
me dijo en un hilo de voz que parecía un gemido. Deje que yo lo absuelva con lo que arde en mis labios. No aguanté más. Me incliné contra la madera, y sentí el calor de su boca al otro lado, tan cerca que el límite entre confesión y tentación desapareció. El confesionario entero pareció latir. La madera crujía, como si se abriera un hueco en la penumbra para tragarnos a ambos. Y allí, con el alma desnuda, comprendí que ya no había un muro entre nosotros. La rejilla era apenas un velo frágil, y mis pecados estaban tan vivos como los suyos. Cuando terminé, ella exhaló lentamente. Su aliento ardía, pero no quemaba, me envolvía, como si me desvistiera por dentro. Ahora ya no soy la única, Padre, susurró. Ahora ambos arden en la misma confesión. Y con esas palabras, supe que el sacramento había muerto. Lo que había nacido en su lugar era algo que ni el cielo ni el infierno podrían absolver. Capítulo 9. El deseo que lloraba detrás de la rejilla. Esa noche llegué antes que ella. Mis rodillas se clavaron en la madera húmeda del confesionario, y mi respiración era la de un hombre que ya no reza, sino que espera. Espera un pecado como quien espera una bendición. La puerta chirrió lentamente y su sombra se deslizó dentro, ligera, pero cargada de un peso invisible. No habló de inmediato. Se quedó en silencio, como si se alimentara de mi ansiedad. Y entonces lo escuché, un sollozo. Era un llanto contenido, suave, quebrado, pero había algo imposible en él. Cada lágrima que caía no sonaba como agua, sino como gotas ardiendo al tocar la madera. Padre, susurró entre gemidos, mis lágrimas no enfrían mi deseo, lo avivan. Lloro, pero no de arrepentimiento. Lloro porque mi cuerpo no soporta lo que siente. Mi garganta se cerró. No sabía si consolarla, rezar o huir, pero lo único que hice fue acercar mi rostro a la rejilla, buscando ese llanto. El aire que se filtraba estaba impregnado de sal y fuego, como si cada lágrima evaporada me marcara la piel. Ella continuó, su voz temblando entre placer y culpa. Cada vez que me arrodillo, pienso en usted. Mis labios sangran plegarias, pero mis lágrimas. Hizo una pausa, y un nuevo sollozo ardió en el suelo. Mis lágrimas rezan por su boca, no por mi alma. El confesionario entero parecía llorar con ella. La madera crujía húmeda, y bajo mis pies vi como un charco rojo, mezcla de lágrimas y sangre. Se deslizaba lentamente hacia mí. Quise apartarme, pero no pude. Toqué una gota con la yema de los dedos y sentí un ardor que me atravesó hasta el pecho, como si esa lágrima llevara dentro su deseo. ¿Lo siente, Padre?, me preguntó, su voz entrecortada. ¿Siente como mi deseo lo llora a usted? ¿Cómo lo suplica aunque no deba? No respondí. No pude. Mis labios temblaban, y en el silencio solo se escuchaba su llanto ardiente, multiplicándose en la penumbra como si el propio confesionario sollozara. Y en ese momento comprendí que ya no era yo quien la escuchaba. Era mi alma la que lloraba con ella, y las lágrimas ardían igual. Capítulo 10. El pecado que se escribió en su piel. A veces me pregunto en qué momento mi cuerpo dejó de ser mío. Quizás fue aquella noche. Cuando lo descubrí, las palabras de sus labios ya no quedaban suspendidas en el aire. Se habían tatuado en mi carne. Me incliné en el confesionario, exhausto, con las manos sudorosas sobre mis rodillas. Ella llegó tarde, casi al borde de la medianoche. El silencio se había vuelto insoportable, como si la iglesia entera contuviera la respiración para esperarla. Cuando habló, lo hizo con un suspiro ronco. Padre, esta noche no quiero confesar nada nuevo. Quiero que me lleve consigo lo que ya ha escuchado. No entendí sus palabras hasta que el calor me recorrió el brazo. Me arremangué la sotana, temblando, y allí lo vi, sobre mi piel, enrojecida como hierro ardiente. Se dibujaba una frase. No la escribí a mi mano.
Ni un cuchillo, ni tinta alguna, era su voz. Cada sílaba que pronunciaba aparecía grabada en mí como cicatriz viva. Deseo arrodillarme en tu fe. Me eché hacia atrás, horrorizado, pero las palabras seguían fluyendo. Ella hablaba y mi cuerpo era el pergamino donde se escribía su pecado. En mi pecho se marcó otra línea, curva, palpitante. Mi culpa late en tus labios. Quise detenerla, rogarle silencio, pero algo en mí también quería escuchar más, recibir más. Era como si cada frase me desnudara sin quitarme la sotana, me arrancara capa por capa hasta dejarme vulnerable frente a su voz. La madera del confesionario se calentó, las rendijas exhalaban humo. Ella calló un instante, y en ese silencio el ardor sobre mi piel se detuvo, pero yo mismo, temblando, murmuré sin quererlo, continúe. Su risa fue lenta, como un beso en la oscuridad, y de nuevo habló, dejando grabada en mi abdomen una última frase que sangró levemente al aparecer. Ya no soy yo quien confiesa, ahora es su carne la que habla por mí. Caí de rodillas, sudando, marcado, sabiendo que ya no había diferencia entre su pecado y mi cuerpo. Éramos un mismo texto escrito en fuego, una confesión eterna que ya no podía borrarse. Capítulo 11. El altar que gemía en la penumbra. Desde aquella noche ya no pude mirar el templo de la misma forma. Cada vez que celebraba misa, sentía que las paredes me observaban, que el crucifijo sobre el altar respiraba. Pero lo peor llegó en la penumbra, cuando el silencio era tan denso que cualquier sonido parecía un sacrilegio. Me encontraba solo, recogiendo los últimos cirios apagados. Cuando lo escuché, no eran pasos, ni un suspiro humano, era un gemido, bajo, prolongado, húmedo, provenía del altar mayor. Me acerqué lentamente, con el corazón golpeando mis costillas. El mármol, frío como siempre, vibraba bajo mis dedos. Y entonces, sin previo aviso, el altar volvió a gemir, como si una garganta invisible se abriera dentro de la piedra. El sonido era inconfundible, un eco de placer mezclado con súplica. Era la misma cadencia que había escuchado en la rejilla del confesionario, los mismos ritmos sofocados que ardían en los labios de ella. Retrocedí, aterrado, pero cuanto más me alejaba, más fuerte se hacía. Las velas apagadas se encendieron solas, proyectando sombras que danzaban como cuerpos enredados. El altar gemía en la penumbra, y cada vibración recorría mi cuerpo hasta erizarme la piel. Caí de rodillas, tapándome los oídos, pero el gemido ya no entraba por fuera, latía dentro de mí, en mi pecho, en mi garganta, en mis labios marcados por aquellas frases ardientes. Entonces, la escuché a ella, no en persona, sino en el eco del altar. Su voz se entrelazaba con el gemido, susurrando, «¿Lo siente, Padre? La iglesia misma reza con nosotros. No hay piedra que no gima mi confesión». Una grieta se abrió en el mármol, y de ella brotó un hilo oscuro, espeso, como incienso convertido en carne. El aroma llenó la nave, un olor dulce y nauseabundo que me hizo comprender lo inevitable. El templo ya no era de Dios, era de ella. Esa noche, mientras huía de rodillas por el pasillo, lo supe, la próxima vez que ella hablara, no sería solo mi cuerpo quien ardiera, sería toda la fe, gimiendo en las sombras de un altar que ya no sabía callar. Capítulo 12. La revelación entre sus labios. Entré al confesionario con las manos temblando, después de escuchar el altar gemir como un cuerpo vivo. Juré no volver, pero algo más fuerte que mi fe me arrastró hasta allí. Era ella, su voz, su aliento, su sombra que ya se había hecho dueño de mi piel. El silencio fue largo, tanto, que creí que esa noche no vendría, hasta que de pronto, un murmullo atravesó la rejilla, seco y ardiente como una llama. «Padre, ya no quiero esconderme. Esta confesión será la última». Tragué saliva, incapaz de responder. Sus labios se acercaron a la madera,
y cada palabra suya se filtraba como un veneno dulce. «Yo no soy una mujer cualquiera», dijo, con voz rota entre deseo y llanto. «Soy la boca donde se guardó un secreto prohibido. Mis labios arden porque contienen lo que nunca debió pronunciarse». Sentí que el aire se volvía irrespirable. Mi pecho se oprimió. Ella continuó, como si una fuerza oscura la empujara a desnudarse por completo. «Lo que confieso no es mío, Padre. Es de aquellos que sellaron un pacto siglos atrás. Mi carne solo es el recipiente. Mis palabras son la llave». Las paredes del confesionario comenzaron a vibrar. La madera crujía, y del crucifijo colgado en el interior brotó un humo negro que serpenteaba como una lengua viva. «Si me escucha hasta el final», susurró ella, «abrirá lo que nadie ha visto. No será el perdón lo que encuentre, será la verdad». Mis labios ardían como si me los estuvieran marcando desde dentro. Cada frase de ella se grababa en mi piel, y al mismo tiempo una certeza me desgarraba. Ya no era un sacerdote escuchando a una penitente. Era un elegido forzado a escuchar la voz de algo más. Cerré los ojos. Y entonces lo vi, su rostro no era del todo humano. Sus labios, brillando rojos, se abrían para pronunciar palabras que no pertenecían a ningún idioma conocido. Era una revelación, una plegaria prohibida que, al ser dicha, encendía las paredes de la iglesia como brasas vivas. «Ahora lo sabe, Padre», dijo con un suspiro final, tan cercano que sentí su humedad en mi boca. «Usted no me absuelve, usted me libera». Y comprendí, con un terror desnudo, que aquella confesión no era un secreto más, era un pacto eterno, y yo ya formaba parte de él. Capítulo 13. El beso que abrió las puertas del infierno. La noche cayó sobre la iglesia como un sudario negro. No hubo campanas, no hubo oraciones, solo un silencio expectante, como si las paredes mismas aguardaran lo inevitable. Entré al confesionario sabiendo que esa vez no habría confesión, sino consumación. Ella ya estaba allí. Su respiración era distinta, más cercana, más urgente. No esperó a que hablara. Sus labios se posaron contra la rejilla y su voz salió húmeda, encendida, como si ardiera en cada sílaba. «Padre, ya no sirven las palabras. El pecado no se confiesa, se besa». Un calor insoportable me recorrió el cuerpo, la rejilla entre nosotros, hasta entonces barrera sagrada, comenzó a derretirse como cera bajo fuego invisible. Los agujeros de madera se abrieron, y el aire cargado de su aliento se mezcló con el mío hasta sofocarme. Intenté rezar, pero la oración se quebró en mi garganta, y entonces sucedió, me incliné hacia adelante, y mis labios se encontraron los suyos. No fue un beso humano, fue un incendio, una descarga que me atravesó hasta los huesos. El confesionario tembló, la cruz colgada se partió en dos, y las velas del altar explotaron, encendiendo la nave con llamas negras que no iluminaban, sino devoraban la oscuridad. Su boca sangraba, y esa sangre ardiente se deslizó hasta la mía, tatuando frases invisibles en mi lengua. Cada palabra era un lamento, un grito, un gemido que no provenía de ella sola, eran voces antiguas, miles, todas suplicando y deseando al mismo tiempo. El beso se prolongó hasta que sentí que el suelo cedía bajo mis rodillas. Un rugido emergió de las entrañas de la iglesia, como si la tierra misma hubiera abierto la boca, y comprendí, con un terror absoluto, lo que estaba sucediendo. Aquel beso era una llave. «Bienvenido, Padre», susurró ella contra mis labios, con una sonrisa teñida de sangre. «Ahora las puertas ya no pueden cerrarse. Detrás de mí». El altar gimió por última vez, y una grieta inmensa se abrió en el suelo, exhalando un aire caliente, sulfuroso, que olía a condena. El beso se rompió, pero el pacto ya estaba sellado. Yo había abierto las puertas del infierno, con un solo contacto de sus labios ardientes.
Capítulo 14. La noche en que ardió la fe. El beso había abierto la grieta, y de ella brotaba un aire espeso, cargado de azufre y lamentos invisibles. La iglesia entera respiraba como un animal herido, latiendo con un pulso que no era divino, sino infernal. Me levanté tambaleando, con los labios aún marcados por su fuego. Ella estaba de pie al otro lado, iluminada por las llamas negras que devoraban los muros. Su rostro era humano y no lo era, los ojos brillaban como carbones encendidos, y cada movimiento de su boca parecía dictar el destino de la piedra, de la carne, de la fe. Padre, dijo entre gemido y plegaria, esta noche ya no habrá misa. Esta noche, la fe arderá con nosotros. El crucifijo mayor, suspendido sobre el altar, comenzó a sudar sangre ardiente. Gotas rojas caían como brasas sobre los manteles blancos, incendiándolos en cuestión de segundos. Las velas explotaban una tras otra, y el humo dibujaba figuras retorcidas que parecían rezar en lenguas desconocidas. Yo quise huir, pero mis piernas no me obedecieron. Era como si el suelo mismo me reclamara, y entonces sucedió lo imposible. Los bancos de madera comenzaron a gemir, a crujir, como si miles de fieles invisibles se arrodillaran todos a la vez. Cada lamento era un eco de placer y dolor, un coro blasfemo que llenaba la nave sagrada. Ella avanzó hacia mí, y con cada paso, las llamas se abrían en el suelo como lenguas deseosas. Extendió la mano, y su voz era mandato y condena al mismo tiempo. No más secretos, no más rezos vacíos. La fe debe arder para renacer en nuestros labios. Y cuando rozó mi pecho, la sotana se abrió sola, sin que yo la tocara, sobre mi piel. Las frases tatuadas por sus confesiones comenzaron a arder en rojo vivo, iluminando la oscuridad como si mi cuerpo fuera un evangelio blasfemo escrito en fuego. El templo rugió, el techo se agrietó y del cielo no cayó agua bendita, sino ceniza ardiente, cubriéndonos a ambos en un manto de condena. Esa noche lo comprendí, no era yo quien se consumía en pecado, era la fe misma la que se incendiaba, llorando en brasas, gimiendo en humo, y nadie podría apagarla. Capítulo 15. El silencio después de los labios. Cuando desperté, ya no había llamas, ni ceniza, ni gemidos de piedra. La iglesia estaba intacta, como si nada hubiera sucedido. El crucifijo colgaba en su lugar, los bancos alineados en silencio, el altar limpio, pero yo sabía la verdad, aquello no había sido un sueño. Mis labios aún ardían, marcados por un beso imposible, y en mi piel seguían brillando, como cicatrices recientes, las frases que ella había pronunciado. Me levanté tambaleando y busqué el confesionario. Lo encontré oscuro, cerrado, con la madera fría. No había rastro de ella, ni de sangre, ni de humo. Solo un detalle imposible, en el interior, grabada en la pared como con fuego, estaba una frase. El verdadero pecado fue escucharlo todo. Me arrodillé frente a esas palabras, y el eco de su voz volvió a mí, suave, húmedo, como un susurro aún vivo. No necesitas mis labios, Padre, ahora los tuyos confiesan por mí. Sentí el silencio más pesado que nunca. No era vacío, era una presencia. El templo ya no rezaba, no gemía, no ardía, solo escuchaba. Escuchaba mi respiración, mi miedo, mi deseo. Salí de la iglesia al amanecer. El sol iluminaba la fachada como si bendijera cada piedra. Nadie sabría lo que había ocurrido esa noche. Nadie, salvo yo. Y el silencio, ese silencio que ardía, eterno, entre mis labios. Porque comprendí con horror lo inevitable, ya no necesitaba de ella para escuchar la confesión. Ahora era mi voz la que temblaba, mi boca la que sangraba plegarias, mi aliento el que quemaba en secreto. Yo me había convertido en lo que temía, el último penitente, el último confesor, el eco ardiente de unos labios que nunca volverían a callar. Epílogo alternativo. La última confesión. Semanas después, los feligreses regresaron al templo.
Encontraron todo en orden, los vitrales intactos, el altar brillante, el confesionario en su lugar. Nada parecía fuera de lo común, salvo una cosa. Quien se arrodillaba en el confesionario ya no escuchaba la voz de un sacerdote. Escuchaba una respiración ardiente, unos labios húmedos rozando la rejilla. Padre, he pecado. Y al otro lado, la respuesta siempre era la misma, susurrada con fuego, escrita con deseo. Confiesa, que tus labios ardan también. Nadie volvió a ver al sacerdote. Nadie volvió a ver a la mujer. Pero cada noche, al caer la penumbra, el confesionario susurra solo. Y quienes se atreven a entrar, nunca salen con la boca intacta.